Las repercusiones empezaron a llegar y está aquí con nosotros Victoria Dondas, es diputada por UNEN y sobre todo, claro, va a haber finalmente juicio político a Vudú, o por lo menos la oposición lo va a impulsar. Victoria, buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Va a haber juicio político? Nosotros estamos pidiendo el juicio político. Si va a haber, depende en gran parte del oficialismo De que se parte el oficialismo. Y de que el oficialismo tome la decisión de poner todas las herramientas a disposición de la justicia para que toda esta vergüenza que nos empaña a todos los argentinos y al gobierno, sobre todo, del país, termine siendo investigada como corresponde en la justicia. ¿Debería haber una comisión investigadora antes? Tiene que haber una comisión investigadora, la Cámara de Diputados se termina conformando en comisión investigadora, es la Cámara de Senadores la que finalmente actúa como de juez, devedora de ese proceso. Sí, pero sería la propia Cámara de Senadores donde el vicepresidente es un presidente. Sí. Es un hecho inédito. Sí, la verdad es que no sé si hubo alguna otra... no creo Ni que creo haya... que lo haya en América Latina. Otro proceso de estas características, pero ese proceso que indica la Constitución es bastante claro. ¿Hay algún testeo, algo que indique que parte del oficialismo se pueda abrir de Vudú? Hasta ahora no. Hasta ahora todos han salido a defenderlos, algunos, otros se han hecho... que muchos no entiendan del caso, pero no hay ningún testeo ¿Cuántos de votos que hacen falta? El oficialismo pueda... hay mayorías especiales que están exigidas. Claro. Entonces, bueno, eso es una exigencia más que se pone por sobre las espaldas del oficialismo. Esto es el caso de Vudú es un caso que empaña sobre todo el gobierno de Cristina Kirchner. Va a depender de ellos si quieren cuidar este gobierno hasta el fin del mandato o... los compromisos son tan grandes y hay tantas complicidades que lo tienen que seguir cuidando a Vudú, protegiéndolo con los fueros. No, porque acá lo que se está discutiendo es que Vudú tiene fueros, pero además detenta una posición de poder muy importante. Hay que recordar en estas causas los aprietes que hizo Vudú. Se cargó a Rigui, el Procurador General de la Nación. A uno de los primeros jueces, el juez Rafecas. Los hizo renunciar después de sus primeras declaraciones con respecto a este caso en televisión. Recordemos eso. Hay testigos que dicen tener miedo por los aprietes que hay por parte del vicepresidente. Es vicepresidente de la Nación. Hay un principio, el kirchnerismo dice que existe el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario y estamos absolutamente de acuerdo. Ahora, para defender ese principio de inocencia, no olvidemos el principio de igualdad ante la justicia. Y todos los ciudadanos tenemos que estar en un pie de igualdad. Él no puede andar recorriendo los canales de televisión diciendo por todos lados que es inocente mientras sea vicepresidente. Él tiene que hacerlo en todo caso como ciudadano. Y ahí respetarle, por supuesto, el principio de inocencia. Vamos a ver qué dijo hoy el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, que fue una de las pocas voces que desde el gobierno habló del procesamiento de Vudú. Pero quiero hacer quiero destacar tres cuestiones esenciales. Primero, en mi carácter de jefe de gabinete de ministros no soy abogado penalista para opinar respecto a la situación procesal o a una decisión de un juez. En segundo lugar, todo lo que había que decir ya se dijo. Y en tercer lugar, creo que es importante tener un desafío respecto al ejercicio del periodismo independiente y de periodistas independientes. Esto es, el caso del jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ingeniero Mauricio Macri, es exactamente el mismo. Y uno observa que centimetrajes de diarios o participación en medios de comunicación audiovisual prácticamente inexistente. Y ese es el mismo caso. Y también observo que los mismos dirigentes opositores que se expiden con furibundas declaraciones respecto a esta causa no lo hacen en el mismo sentido respecto a la causa del jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O también se podría decir lo mismo de dos diputados nacionales actualmente en ejercicio, que son el diputado Aguad y también Sturzenegger. De manera que lo que observo es un tratamiento por lo menos inequitativo y desigual. Y esto es todo lo que tengo para decir.
Victoria, ¿qué pensás de la comparación que hace Capitanich con Vudú y Macri? Yo creo que los dos tienen que renunciar al cargo. Creo que Macri también tiene que renunciar al cargo. El problema es que ellos, Perdón, que le en pedían... UNEN hay algunos que están conversando con Macri candidato, ¿eh? Bueno, es un problema de lo que conversan con Macri candidato. O sea, Macri está procesado por escuchas ilegales, que es un delito. O sea, son dos figuras delictivas, ambos están procesados, están en igualdad de condiciones ante la justicia, y para estar en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos y ciudadanas, tienen que renunciar al cargo, no pueden estar en esos lugares. Ahora, dicho esto, quiero decir, Capitanich es un sinvergüenza, realmente, nos está tomando el pelo. Les dice a los periodistas que hagan los tratamientos por igual, pero ellos que pedían que Macri renuncie, ahora no piden que Vudú renuncie. Ahora resulta que hay que respetar el principio de inocencia y el tipo tiene que ser uno de los hombres más poderosos del país siendo vicepresidente y enfrentando una causa tan importante en la justicia. Victoria, desde el gobierno lo que plantean es que si piden por Vudú, van por Cristina. Es lo mismo que decir que si pedís por Macri vas para descabezar la independencia. No, pero Macri, Victoria es como el estamento mayor, digo. No hay más arriba de Macri en la ciudad de Buenos Aires. El problema acá es que Cristina eligió como vicepresidente y el kirchnerismo eligió como vicepresidente a un hombre que está acusado de corrupción. Entonces hubiesen hecho las elecciones mejores, que es un nivel de debilidad institucional, estamos de acuerdo, ahora es mucho más débil, quedan mucho más débil institucionalmente, que siguen teniendo a Vudú de vicepresidente. Eso debilita más al gobierno. Pedir que se termine la corrupción no es ir por un gobierno, es cuidar las instituciones. Miren el caso de Dilma Rousseff. Sí, pero ¿quién se banca la vergüenza en esos casos? Pero tomen el ejemplo de Dilma Rousseff. A ella no tuvo ninguna vergüenza en echar a los corruptos de su gabinete con apenas sospechas de corrupción. ¿Por qué crees que el gobierno Era debilitado? gabinete, no eran vicepresidente. Claro, no era el Pero vicepresidente. eran parte del gabinete. En Victoria, este caso es vicepresidente. Ahora, la verdad es que sostenerlo hasta el año que viene, hasta que empiecen las elecciones, en medio de la campaña, no es también una debilidad del gobierno. Vos que conociste el kirchnerismo por dentro, ¿por qué crees que lo hacen? Yo creo que si Cristina no le pide la renuncia a Vudú es porque hay complicidad con los hechos. Lamentablemente... O sea, ¿Cuál por la sería? teoría de que subiría En principio no poner todas las cartas a disposición de la justicia y no decirle, bueno, a ver, acá hay que ir a la justicia y la justicia es la que tiene que investigar con las manos libres para poder hacerlo. ¿Vos pensás que la investigación del hijo es sólida? Yo pienso ¿Hasta que la dónde la ves? investigación del hijo es sólida, sí. Sí, pienso que es sólida, que ningún juez va a ir a procesar a un vicepresidente. No me parece que sea un suicida, un kamikaze el hijo. Me parece que es un Victoria, juez sólido. ¿cómo va a actuar el bloque? Vos bueno, estás en la Cámara de Diputados, pero dentro del espacio que representás, los senadores. ¿Cómo van a actuar frente a una sesión en la que esté Amado Vudú? En principio no en esta semana, porque bueno, él está en el exterior y están evitando que baje a sesión. Pero en el caso de que Vudú baje a sesión, ¿cómo se comportará el bloque que representás? No lo hablamos con los compañeros del Frente Amplio UNEN senadores. Le digo, personalmente, cuando hay reuniones plenarias que se juntan en Senado y diputados y lo tengo que ver a Vudú presidiendo esas sesiones plenarias, es absolutamente violento. Va a ser muy caliente el clima, ¿no? Es violento. Tenerlo presidiendo una sesión es muy violento. Realmente violenta la ética de los que estamos ahí sentados y en todo caso de un cuerpo colegiado, ¿no? Hay muchísimos casos que podemos recordar. La ética ha sido uno de los elementos fundamentales para que, por ejemplo, no asuman diputados electos. Y no quiero comparar los casos porque no son los mismos ni mucho menos, pero tenemos el caso de Luis Abelardo Patti, a quien no se lo dejó asumir porque precisamente no tenía la ética necesaria para poder asumir como diputado, aún sin estar procesado. Hoy está condenado por delitos de lesa humanidad. No es el mismo caso, pero la ética es uno de los elementos que exige la Constitución para que uno sea funcionario público y es muy violento contra la ética del cuerpo. En el Parlamento es donde oficialistas y opositores, más allá de que discutan mucho en público o no haya diálogo entre oficialismo y oposición, más en contacto están. En los pasillos, cuando ustedes se cruzan con oficialistas, ¿qué pasa con el caso Vudú? ¿Qué se dicen? ¿Qué les dicen? No, es indefendible, no lo pueden sostener. No lo pueden sostener.
Más allá de lo que digan en público. Digo. Más allá de lo que dicen en público, lo que dicen es esto, es indefendible. Hay muchos que prefieren meter la cabeza Aun cuando esto no se vaya a adentro de traducir en una ruptura del oficialismo. Aun cuando el oficialismo todavía tenga poder de mantener aglutinado a su bloque, hay muchos que bueno, sí, que no les da la cara para poder salir a decir que Vudú es inocente, o que no les da la cara para decir que Vudú tiene que permanecer como vicepresidente. Y hay muchos otros que se quieren matar por la cantidad de fotos que se sacaron con Vudú durante la campaña, o haberle hecho campaña a un hombre que, digamos, no solo está acusado de hechos de corrupción. Yo recién escuchaba, digamos, una de las acusaciones más sólidas que tiene es este pago de la provincia de Formosa, una de las provincias más pobres del país. Realmente no tener, o sea, cualquier robo es indignante. Ahora, ir a robarle a los más pobres, la verdad. Victoria, gracias por venir. No, de nada.